Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió para siempre la forma en que entiendo el dinero. No era un millonario famoso, no tenía una mansión ni un yate. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que vivía en una casa sencilla en los suburbios de Phoenix, Arizona. Me lo presentaron en una cena informal y durante toda la noche apenas habló. Pero al final, cuando casi todos se habían ido, se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, el problema con la mayoría de las personas no es que no sepan cómo ganar dinero. El problema es que nunca decidieron que merecían tenerlo. Y se fue, sin más explicación, sin un libro que vender, sin un curso que promocionar. Solo esa frase, dicha con la calma de alguien que ya había llegado a donde quería estar. Tardé semanas en entender completamente lo que quiso decir. Y cuando lo entendí, me di cuenta de que esa sola idea contenía más sabiduría financiera que la mayoría de los libros que había leído hasta ese momento. Hoy quiero hablar contigo sobre eso, sobre lo que realmente separa a las personas que logran independencia financiera de las que pasan toda su vida trabajando duro sin llegar a ningún lado. Y quiero ser honesto contigo desde el principio. Esto no va a ser una lista de trucos rápidos. No voy a decirte que inviertas en tal o cual activo de moda. Lo que voy a compartir contigo hoy son principios que han funcionado durante décadas en diferentes países, en diferentes economías, para personas que empezaron desde cero, igual que yo empecé, porque sí, yo empecé desde cero. Más que desde cero, diría, hubo un periodo en mi vida en que no tenía ni dónde dormir. Dormí en mi coche durante semanas, trabajé en empleos que no me llevaban a ningún lado. Y en ese momento lo que me separaba del éxito no era la falta de oportunidades. Era la forma en que pensaba sobre mí mismo y sobre el dinero. Esa es la verdad que muchas personas no quieren escuchar porque es más fácil culpar a las circunstancias que mirarse al espejo. Así que empecemos por ahí, por el espejo. Cuando te miras al espejo por la mañana, ¿qué ves? No me refiero a tu apariencia física. Me refiero a lo que sientes cuando piensas en tu situación financiera. Sientes esperanza, sientes ansiedad, sientes resignación. Porque esa sensación, esa emoción que surge antes, incluso de que tu mente consciente tenga tiempo de procesar nada, esa emoción es el termómetro más preciso de tu mentalidad financiera actual. Y la mentalidad lo es todo. No porque sea un concepto espiritual abstracto, sino porque tu mentalidad determina tus decisiones y tus decisiones determinan tus resultados. Es una cadena de causa y efecto tan simple y tan poderosa que una vez que la ves no puedes dejar de verla. Permíteme explicarte cómo funciona esto en la práctica. Conocí a dos hermanos, los llamaré Carlos y Miguel, que crecieron en la misma casa con los mismos padres en el mismo barrio de clase trabajadora. Ambos terminaron la escuela secundaria con notas similares. Ambos empezaron a trabajar alrededor de los 20 años, pero a los 45 sus vidas eran completamente diferentes. Carlos tenía varias propiedades, un negocio pequeño pero rentable, y suficientes ahorros como para dejar de trabajar si lo decidía. Miguel, en cambio, vivía al día con deudas de tarjetas de crédito y la constante sensación de que nunca alcanzaba. ¿Cuál fue la diferencia? No fue la inteligencia, no fue la suerte, no fue el punto de partida. La diferencia fue una sola decisión que Carlos tomó a los 23 años y que Miguel nunca tomó. Carlos decidió aprender sobre dinero. Decidió que entender cómo funciona el dinero era tan importante como cualquier otra habilidad que pudiera desarrollar. Y a partir de esa decisión, todo lo demás siguió. Eso es lo primero que quiero que entiendas hoy. La riqueza comienza con una decisión de aprender, no con una herencia, no con un golpe de suerte, no con el mercado correcto en el momento correcto. Comienza con la decisión de convertirte en alguien que entiende el dinero, lo respeta y sabe cómo hacerlo trabajar. Y aquí está la parte que a muchas personas les cuesta aceptar. Esa decisión tiene que renovarse todos los días. No es suficiente con tomarla una vez y olvidarse. Cada mañana cuando te levantas estás eligiendo entre avanzar o quedarte donde estás. Entre invertir en tu conocimiento o consumir entretenimiento vacío. Entre planificar tu futuro o reaccionar a tu presente. Ahora bien, hablemos de algo que creo que es fundamental entender. La diferencia entre mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. He escuchado estas palabras tantas veces que casi han perdido su significado, así que quiero darte una definición muy concreta de lo que significan en términos prácticos. La mentalidad de escasez no es simplemente pensar que no tienes suficiente dinero, es una forma de ver el mundo donde los recursos son fijos, donde si alguien gana es porque otro pierde, donde el éxito ajeno es una amenaza en lugar de una inspiración. La mentalidad de escasez te hace tomar decisiones defensivas, te hace aferrarte a lo poco que tienes en lugar de invertirlo, te hace envidiar en lugar de aprender,
Te hace pensar en el corto plazo porque el largo plazo parece demasiado incierto. La mentalidad de abundancia, por otro lado, no significa creer ingenuamente que el dinero cae del cielo, significa entender que los recursos, las oportunidades y la riqueza son expandibles, que cuando alguien a tu alrededor tiene éxito, eso no reduce tus posibilidades, sino que las amplía, porque demuestra que es posible. Significa tomar decisiones desde la confianza en lugar del miedo. Significa invertir en ti mismo incluso cuando te da miedo hacerlo. Y aquí está algo que he observado repetidamente a lo largo de décadas trabajando con empresarios y profesionales de todo el mundo. Las personas con mentalidad de escasez gastan su energía protegiendo lo que tienen, mientras que las personas con mentalidad de abundancia gastan su energía creando más. Y esa diferencia de enfoque, multiplicada a lo largo de años y décadas, produce resultados radicalmente distintos. Pero no quiero que pienses que cambiar de mentalidad es simplemente una cuestión de pensar positivo. Eso sería demasiado simplista y francamente irresponsable decirlo. Cambiar de mentalidad requiere trabajo real. Requiere identificar las creencias específicas que te están limitando y reemplazarlas con creencias más útiles. Y para hacer eso, primero tienes que saber de dónde vienen esas creencias. La mayoría de nuestras creencias sobre el dinero las aprendemos antes de los 10 años. Las aprendemos de nuestros padres, de nuestro entorno, de las conversaciones que escuchamos, sin que nadie nos las explicara directamente. Si creciste en un hogar donde se decía el dinero no crece en los árboles o los ricos son codiciosos o nunca tendremos suficiente, esas frases se grabaron en tu mente subconsciente y empezaron a operar como programas invisibles que guían tus decisiones financieras sin que te des cuenta. No digo esto para culpar a tus padres. Ellos te enseñaron lo que sabían y probablemente sus padres les enseñaron lo mismo. Es un ciclo que se perpetúa de generación en generación hasta que alguien decide romperlo. Y esa persona puede ser tú. Recuerdo a una mujer, la llamaré Sandra, que vino a uno de mis seminarios hace algunos años. Era contadora, ganaba un buen sueldo, pero a sus 40 años no tenía prácticamente nada ahorrado. Cada vez que acumulaba algo de dinero, encontraba una razón para gastarlo. Un viaje, una renovación en casa, ayudar a un familiar. No era que no ganara suficiente, era que inconscientemente creía que no merecía tener dinero acumulado. Cuando exploramos sus creencias, descubrió que de niña había escuchado a su madre decir repetidamente que el dinero trae problemas y que la gente con dinero se vuelve arrogante. Sin saberlo, Sandra había estado saboteando su propia acumulación de riqueza para no convertirse en alguien problemático o arrogante. Cuando Sandra entendió esto, algo cambió en ella, no de un día para otro, pero sí de manera gradual y poderosa. Empezó a ver el ahorro no como una privación, sino como un acto de amor propio. Empezó a ver la inversión no como un riesgo, sino como una responsabilidad hacia su futuro. Y en 3 años transformó completamente su situación financiera. Eso es lo que hace el autoconocimiento. No es terapia de lujo, es una herramienta práctica de transformación financiera. Ahora quiero hablar sobre algo que considero uno de los errores financieros más costosos que comete la gente: confundir ingresos con riqueza. Este es un error tan común y tan devastador que merece que nos detengamos un momento a examinarlo en profundidad. Conozco personas que ganan $100,000 al año y son financieramente pobres. Y conozco personas que ganaron $30,000 al año durante décadas y se retiraron con millones. ¿Cómo es posible? Porque la riqueza no se mide por lo que entra, sino por lo que queda. Hay un concepto que me gusta usar: el patrimonio neto. Tu patrimonio neto es la diferencia entre lo que posees y lo que debes. Es el número real que define tu situación financiera. Y la única forma de aumentarlo consistentemente es gastar menos de lo que ganas e invertir la diferencia de manera inteligente. Suena simple, y lo es en teoría. Pero en la práctica, la cultura del consumo en la que vivimos hace que esto sea increíblemente difícil. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que necesitamos más cosas para ser felices, exitosos o respetados. El coche nuevo, la ropa de marca, las vacaciones de lujo. Y lo más peligroso de todo, el crédito fácil que nos permite consumir hoy lo que no hemos ganado todavía. Hay una frase que uso frecuentemente en mis conferencias: los ricos compran activos, los pobres compran pasivos. Y la clase media compra pasivos creyendo que son activos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Un coche nuevo, en la mayoría de los casos, es un pasivo. Una hipoteca para una casa en la que vives puede ser un pasivo. Pero una propiedad que genera alquiler es un activo. Un negocio que genera ingresos es un activo.
Una cartera de inversiones que crece es un activo. La pregunta que deberías hacerte cada vez que estés a punto de gastar dinero es, ¿esto me acerca o me aleja de la libertad financiera? No te digo que nunca disfrutes de nada, te digo que seas consciente de tus elecciones, que entiendas el costo real de cada decisión financiera, no solo el precio que ves en la etiqueta, el costo real de comprarte un coche de lujo a crédito, no es solo la mensualidad. Es el costo de oportunidad de ese dinero. Es lo que ese dinero podría haber generado si lo hubieras invertido en lugar de gastarlo. Es el interés que pagas sobre la deuda. Es el seguro más caro, el mantenimiento más caro, la depreciación más rápida. Cuando sumas todo eso, ese coche que parecía costarte $1,000 al mes puede estar costándote en realidad el doble o el triple en términos de riqueza perdida. Y aquí está la paradoja: las personas que más se preocupan por aparentar riqueza son frecuentemente las menos ricas. He conocido a personas que viven en casas enormes, conducen coches de lujo y visten ropa de sellandor y que están a un mes de la quiebra si pierden su empleo. Y he conocido a personas que viven con modestia, conducen coches usados y compran en tiendas normales, y que tienen suficiente dinero como para no necesitar trabajar nunca más. La riqueza real es silenciosa. No necesita ser exhibida porque no depende de la validación de otros. Eso es algo que los verdaderamente ricos entienden y que los que intentan parecer ricos nunca aprenden. Hablemos ahora de los hábitos. Porque si hay una sola cosa que he aprendido en décadas de estudiar el éxito, es que los resultados extraordinarios son simplemente el producto de hábitos ordinarios practicados de manera consistente durante un tiempo extraordinariamente largo. Los hábitos son el sistema operativo de tu vida. No son lo que haces ocasionalmente cuando estás motivado. Son lo que haces automáticamente, sin pensarlo, día tras día. Y la diferencia entre una persona que alcanza la independencia financiera y una que no lo hace rara vez está en un momento de inspiración o en una gran oportunidad, está en los pequeños hábitos cotidianos que se practican durante años. ¿Cuáles son los hábitos financieros más importantes? Déjame compartirte los que he observado consistentemente en las personas más exitosas que he conocido. El primero es el hábito de pagarse a uno mismo primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de comprar comida, separa un porcentaje de tus ingresos para invertir, no lo que te sobra al final del mes, porque nunca sobra nada. Lo primero que haces cuando recibes dinero, aunque sea el 10%, aunque sea el 5% si estás empezando. Lo importante es el hábito, no la cantidad inicial. Este principio parece obvio, pero la mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Gastan primero y esperan ahorrar con lo que queda. Y como ya sabes, nunca queda nada. La diferencia entre estos dos enfoques, aplicada durante 20 o 30 años, es literalmente la diferencia entre la independencia financiera y la dependencia financiera. El segundo hábito es el de educación financiera continua. Los ricos leen, los ricos estudian. Los ricos buscan activamente conocimientos sobre cómo funciona el dinero, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los negocios. No porque sean más inteligentes que el resto, sino porque entienden que el conocimiento es el activo más rentable que existe. He calculado en muchas ocasiones que leer un libro relevante por semana o incluso uno por mes sobre finanzas, negocios o mentalidad puede transformar completamente tu vida en 5 años. Porque el conocimiento se acumula, cada libro que lees se conecta con lo que ya sabes y crea nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas conexiones que eventualmente se traducen en mejores decisiones y mejores resultados. El tercer hábito es el de vivir por debajo de tus posibilidades, no por debajo de tus necesidades, sino por debajo de tus posibilidades. Si puedes permitirte un apartamento de $2,000 al mes, considera vivir en uno de 1,500 e invertir la diferencia. Si puedes permitirte un coche de $30,000, considera uno de 20,000 e invertir la diferencia. Estas decisiones pueden parecer pequeñas en el momento, pero compuestas a lo largo del tiempo, tienen un impacto enorme. El cuarto hábito es el de revisar regularmente tu situación financiera. Una vez al mes, siéntate y revisa tus números. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto gastaste en qué? ¿Cómo evolucionó tu patrimonio neto? ¿Estás avanzando hacia tus metas o retrocediendo? Este hábito de revisión regular te mantiene consciente y te permite hacer ajustes antes de que los problemas se vuelvan crisis. Y el quinto hábito, que quizás es el más subestimado de todos, es el hábito de la paciencia financiera, la capacidad de resistir la gratificación inmediata en favor de la recompensa futura.
Vivimos en una cultura de inmediatez que nos ha condicionado a querer todo ya ahora mismo. Y esa impaciencia es uno de los mayores enemigos de la construcción de riqueza, el interés compuesto, que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo. Solo funciona con tiempo, no con mucho dinero inicial, no con inversiones arriesgadas, con tiempo y consistencia. Una inversión de $100 al mes durante 40 años, con un rendimiento anual promedio del 7%, se convierte en algo cercano a los $250,000. El mismo dinero durante 20 años en lugar de 40 se convierte en apenas 52,000. La diferencia entre esos dos resultados no es el dinero invertido, es el tiempo. Y el tiempo es algo que no puedes comprar, pero que puedes elegir usar bien. Quiero hablar ahora sobre algo que he visto destruir más fortunas potenciales que cualquier otra cosa: la deuda de consumo. No toda deuda es mala. Hay deuda que puede ser una herramienta poderosa si se usa correctamente. La deuda para adquirir un activo que genera más de lo que cuesta puede ser inteligente. Pero la deuda de consumo, la deuda de tarjetas de crédito, los préstamos personales para vacaciones o ropa o electrónica, esa es una trampa de la que es muy difícil salir una vez que caes en ella. ¿Por qué? Porque la deuda de consumo tiene tasas de interés que pueden llegar al 20, al 25, incluso al 30% anual. Eso significa que si tienes $10,000 en deuda de tarjeta de crédito al 20% y solo pagas el mínimo cada mes, puedes tardar más de 20 años en pagarla y terminar pagando más de 3 veces el valor original. Es una trampa matemática de la que es casi imposible salir sin un plan deliberado. Si tienes deudas de consumo ahora mismo, quiero que sepas que no estás solo y que hay una salida. Pero requiere un plan y requiere disciplina. La estrategia más efectiva que conozco es lo que se llama la avalancha de deuda. Listar todas tus deudas de mayor a menor tasa de interés, pagar el mínimo en todas excepto en la de mayor tasa y destinar todo el dinero extra disponible a esa deuda hasta eliminarla. Luego pasas a la siguiente y así sucesivamente. Es matemáticamente la forma más eficiente de salir de la deuda y puede ahorrarte miles o incluso decenas de miles en intereses. Pero más allá de la estrategia, lo que necesitas para salir de la deuda es un cambio de identidad. Necesitas dejar de verte como alguien que está atrapado en deudas y empezar a verte como alguien que está en el proceso de liberarse de ellas. Esa diferencia de perspectiva parece sutil, pero tiene un impacto enorme en tu comportamiento cotidiano. Ahora quiero abordar algo que me parece crucial y que pocas personas hablen con honestidad: la relación entre el tiempo y el dinero. Hay una ecuación fundamental que define la vida financiera de la mayoría de las personas. Intercambian tiempo por dinero. Van al trabajo, dan su tiempo, reciben un cheque. Si no van al trabajo, no reciben el cheque. Y eso crea una dependencia que, aunque puede ser cómoda a corto plazo, es una trampa a largo plazo. La independencia financiera, en su esencia más simple, significa que ya no necesitas intercambiar tu tiempo por dinero para cubrir tus gastos. Significa que tienes activos que generan ingresos mientras duermes, mientras vacaciones, mientras haces lo que quieras hacer. Eso no significa que dejes de trabajar necesariamente. Significa que trabajas porque quieres, no porque tienes que hacerlo. ¿Cómo llegas ahí? A través de lo que se llama ingresos pasivos. Y quiero ser muy claro aquí: los ingresos pasivos no son pasivos en el sentido de que no requieren ningún esfuerzo. Requieren un gran esfuerzo inicial para crear el activo y luego un mantenimiento continuo, aunque menor. Pero la idea central es que el dinero que generan no está directamente vinculado a las horas que inviertes. Las formas más comunes de ingresos pasivos incluyen las inversiones en bolsa a través de fondos indexados, las propiedades en alquiler, los negocios que pueden funcionar sin tu presencia constante, los derechos de autor o royalties si eres creador, y las participaciones en negocios. Cada una de estas tiene sus propias ventajas, desventajas y requisitos. Pero todas tienen algo en común: requieren capital inicial, ya sea dinero o tiempo y esfuerzo. Y aquí está la clave que muchas personas pasan por alto. Para construir ingresos pasivos, primero tienes que acumular capital. Y para acumular capital, tienes que gastar menos de lo que ganas durante un periodo de tiempo. No hay atajos, no hay caminos mágicos. Hay disciplina, paciencia y consistencia. He conocido a personas que buscan desesperadamente ese atajo, que saltan de oportunidad en oportunidad buscando el negocio que los hará ricos de la noche a la mañana. Y casi invariablemente esas personas terminan peor de donde empezaron, no porque las oportunidades no existan, sino porque sin la base sólida de conocimiento, disciplina y capital, cualquier oportunidad se convierte en un riesgo desproporcionado. Quiero contarte algo sobre el riesgo, porque creo que hay una confusión enorme sobre este tema. Mucha gente evita invertir porque tiene miedo al riesgo, y entiendo ese miedo. Perder dinero es doloroso.
Pero lo que esas personas no consideran es el riesgo de no invertir, el riesgo de que la inflación erosione el poder adquisitivo de sus ahorros, el riesgo de llegar a los 65 años sin suficientes recursos para retirarse con dignidad, el riesgo de depender de una pensión que puede no ser suficiente o de los hijos que tienen sus propias vidas y sus propios desafíos. El riesgo de no actuar es tan real como el riesgo de actuar. La diferencia es que el riesgo de no actuar es más lento, más silencioso y más fácil de ignorar hasta que ya es demasiado tarde. Hay una imagen que uso a veces para ilustrar esto. Piensa en dos personas paradas frente a una piscina. Una tiene miedo de saltar porque podría golpearse. La otra no sabe nadar y salta de todos modos. Ninguna de las dos está tomando la decisión correcta. La decisión correcta es aprender a nadar primero y luego saltar con confianza. Eso es lo que significa invertir de manera inteligente, educarte, entender lo que estás haciendo y actuar con conocimiento, no con miedo ni con imprudencia. Hablemos ahora de algo que considero uno de los principios más poderosos y menos aplicados en el mundo de las finanzas personales. La diversificación no me refiero solo a diversificar tus inversiones, aunque eso también es importante. Me refiero a diversificar tus fuentes de ingresos. Una sola fuente de ingresos es una vulnerabilidad enorme. Si esa fuente desaparece por un despido, una enfermedad, una crisis económica, tu situación financiera colapsa. Pero si tienes 2, 3, 4 fuentes de ingresos, la pérdida de una de ellas es un inconveniente, no una catástrofe. Los estudios sobre millonarios muestran consistentemente que la mayoría de ellos tiene múltiples fuentes de ingresos. No porque empezaron con múltiples fuentes, sino porque fueron construyendo nuevas fuentes gradualmente, una a la vez, a medida que su situación financiera mejoraba. ¿Cómo empiezas a construir fuentes adicionales de ingresos cuando apenas tienes tiempo y dinero? Empiezas pequeño, empiezas con lo que tienes. Si tienes una habilidad que otros valoran, puedes ofrecer servicios adicionales fuera de tu trabajo principal. Si tienes un poco de capital, puedes empezar a invertir, aunque sea en pequeñas cantidades. Si tienes conocimiento en algún área, puedes crear contenido, enseñar, consultar. No te estoy diciendo que hagas todo esto a la vez. Te estoy diciendo que empieces a pensar en términos de múltiples fuentes de ingresos como una meta a largo plazo. Que cada año o cada 2 años te preguntes, ¿qué nueva fuente de ingresos puedo empezar a construir? Y que vayas construyendo gradualmente esa diversificación. Ahora quiero hablar sobre algo que me parece absolutamente fundamental y que con frecuencia se ignora en las conversaciones sobre dinero, el valor del tiempo. No el tiempo en términos abstractos, sino el tiempo como el recurso más escaso y más valioso que tienes. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar una vez que lo pierdes. El dinero perdido puede recuperarse, la salud hasta cierto punto puede restaurarse, pero el tiempo que pasa nunca vuelve. Y sin embargo, la mayoría de las personas gasta su tiempo como si fuera infinito y cuida su dinero como si fuera finito, cuando en realidad debería ser exactamente al revés. Una de las transformaciones más importantes que he visto en personas que alcanzan el éxito financiero es que en algún momento dejan de pensar en términos de cuánto cuesta esto en dinero. Y empiezan a pensar en términos de cuánto cuesta esto en tiempo. ¿Cuándo? Empiezas a valorar tu tiempo correctamente, tus decisiones cambian de manera radical. Si tu tiempo vale $100 por hora, tiene sentido que pases 3 horas buscando el precio más barato para algo que cuesta $20, matemáticamente, ¿no? Pero emocionalmente, para muchas personas, sí tiene sentido porque el tiempo no lo sienten como un costo real. Esta es una de las formas en que la mentalidad de escasez nos hace ineficientes, nos hace ahorrar centavos mientras perdemos dólares. Esto no significa que debas ser descuidado con el dinero, significa que debes ser igualmente cuidadoso con tu tiempo, que debes pensar en ambos como recursos preciosos que requieren gestión inteligente. Y aquí hay algo que quiero que consideres seriamente. La inversión más rentable que puedes hacer con tu tiempo es invertirlo en desarrollar habilidades que aumenten tu valor en el mercado. Cada hora que inviertes en aprender algo que te hace más valioso, más capaz, más productivo, se multiplica en forma de mayores ingresos, mejores oportunidades y más opciones a lo largo de tu vida. He visto personas transformar completamente su situación financiera simplemente desarrollando una habilidad de alto valor. No necesitaron un título universitario adicional, no necesitaron grandes sumas de dinero, necesitaron tiempo, disciplina y la voluntad de aprender algo nuevo. Un hombre que conocí, lo llamaré Roberto, era técnico de mantenimiento con un sueldo modesto. A los 35 años decidió aprender programación por su cuenta, dedicando 2 horas cada mañana antes de ir al trabajo. En 2 años tenía las habilidades suficientes para conseguir un trabajo en tecnología que triplicó su sueldo. En 5 años, era consultor independiente ganando más en un mes de lo que antes ganaba en un año. La inversión inicial fue solo tiempo y disciplina. El retorno fue extraordinario.
Eso es lo que significa invertir en uno mismo. Y es la inversión con el retorno más alto y más seguro que existe porque nadie puede quitarte el conocimiento y las habilidades que has desarrollado. Quiero hablar ahora sobre la psicología del dinero, porque creo que entender cómo funciona nuestra mente en relación con el dinero es absolutamente esencial para tomar mejores decisiones financieras. Hay un fenómeno que los psicólogos llaman aversión a la pérdida y es uno de los sesgos cognitivos más poderosos que tenemos. Básicamente significa que el dolor de perder algo es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganar lo mismo. Si pierdes $100, el dolor que sientes es aproximadamente el doble que el placer que sentirías si ganaras $100. ¿Cómo afecta esto a tus decisiones financieras? De muchas maneras, y la mayoría son negativas. La aversión a la pérdida te hace mantener inversiones que están perdiendo valor porque vender significaría hacer real la pérdida. Te hace evitar inversiones que podrían ser inteligentes porque el posible dolor de perder supera en tu mente el posible placer de ganar. Te hace tomar decisiones defensivas cuando las decisiones ofensivas serían más apropiadas. Entender este sesgo no lo elimina, pero te da la capacidad de reconocerlo cuando está operando y de tomar decisiones más racionales. Cuando sientas el impulso de evitar una inversión por miedo a perder, pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión basándome en análisis racional o en miedo emocional? No siempre la respuesta será fácil, pero hacerse la pregunta ya es un paso enorme. Otro sesgo cognitivo importante es lo que se llama el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar y dar más peso a la información que confirma lo que ya creemos e ignorar o minimizar la información que lo contradice. En términos financieros, esto puede ser devastador. Si crees que las criptomonedas son el futuro, solo leerás noticias positivas sobre ellas, ignorarás las advertencias positivas, sobre ellas ignorarás las advertencias. Si crees que la bolsa es un casino, solo prestarás atención a las historias de personas que perdieron dinero e ignorarás las décadas de datos que muestran que la inversión a largo plazo en mercados diversificados genera riqueza. La solución al sesgo de confirmación es buscar activamente información que contradiga tus creencias, leer argumentos del otro lado. Buscar personas que piensen diferente a ti y escuchar sus razones. No para cambiar tu opinión necesariamente, sino para asegurarte de que tu opinión está basada en una visión completa de la realidad y no solo en la parte que te resulta cómoda. Hay otro aspecto de la psicología del dinero que quiero tocar. La influencia del entorno social en nuestras decisiones financieras. Somos seres sociales y nuestro comportamiento financiero está profundamente influenciado por las personas que nos rodean. Si todos tus amigos gastan libremente, comen en restaurantes caros, se compran coches nuevos cada pocos años, sentirás una presión social enorme para hacer lo mismo, aunque no puedas permitírtelo. Esto no significa que debas alejarte de tus amigos, pero sí significa que debes ser consciente de esta influencia y tomar decisiones deliberadas en lugar de simplemente seguir la corriente. Y si es posible, busca activamente relacionarte con personas que tengan hábitos financieros sanos. No para presumir ni competir, sino porque la mentalidad es contagiosa. Si te rodeas de personas que piensan en términos de inversión, crecimiento y libertad financiera, esas ideas empezarán a influir en tu propio pensamiento. Jim Rohn, uno de mis mentores y una de las personas que más influyó en mi vida, solía decir que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. He pensado mucho en esa frase a lo largo de los años y creo que contiene una verdad profunda, especialmente en términos financieros. Piensa en las 5 personas con las que más tiempo pasas, cuáles son sus hábitos financieros. Hablan de inversiones, de negocios, de crecimiento o hablan principalmente de gastos, deudas y de lo injusto que es el sistema. No digo que uno sea mejor que el otro como persona, pero sí que una conversación te lleva en una dirección y la otra te lleva en otra. Ahora quiero hablar sobre algo que considero un principio fundamental del éxito financiero y que va mucho más allá de las finanzas, la importancia de tener metas claras y escritas. He estudiado este tema durante décadas y los resultados son consistentes. Las personas que escriben sus metas tienen entre 5 y 10 veces más probabilidades de alcanzarlas que las que simplemente las piensan. ¿Por qué? Porque escribir una meta la hace concreta. La saca del reino de los sueños vagos y la convierte en algo real, tangible, comprometido. Cuando escribes, quiero alcanzar la independencia financiera a los 50 años o quiero tener un patrimonio neto de $1 millón en 10 años, eso activa una parte de tu cerebro, el sistema de activación reticular, que empieza a buscar activamente oportunidades, información y recursos relacionados con esa meta. Pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de establecer metas. La forma incorrecta es establecer metas vagas, como quiero ser rico o quiero tener más dinero.
La forma correcta es establecer metas específicas, medibles, con un plazo de tiempo definido. No quiero ser rico, sino quiero tener un patrimonio neto de $500,000 en los próximos 8 años, lo que requiere ahorrar e invertir y contandira por mes con un rendimiento promedio de Y%. Cuando la meta es específica, puedes crear un plan. Cuando tienes un plan, puedes tomar acciones concretas. Cuando tomas acciones concretas de manera consistente, los resultados llegan. Es una cadena lógica y poderosa que empieza con la claridad de la meta. Y aquí hay algo que quiero que entiendas sobre las metas. No tienes que saber exactamente cómo vas a alcanzarlas cuando las estableces. De hecho, si ya sabes exactamente cómo vas a lograr algo, probablemente la meta no es suficientemente grande. Las grandes metas requieren que crezcas, que aprendas, que te adaptes. El camino se revela a medida que avanzas, no antes de empezar. Esto me lleva a otro principio que considero esencial. La acción imperfecta supera a la inacción perfecta. Muchas personas esperan tener todo perfectamente planeado antes de dar el primer paso. Esperan el momento perfecto, la información perfecta, las condiciones perfectas, y mientras esperan, el tiempo pasa y las oportunidades se van. El momento perfecto para empezar a ahorrar era hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. No mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando las cosas se estabilicen. Hoy, recuerdo a un joven que vino a verme después de una de mis conferencias. Tenía 28 años y me dijo que quería empezar a invertir, pero que esperaba tener al menos $5,000 ahorrados antes de empezar. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esperando esa cantidad. Me dijo que 3 años. En esos 3 años, si hubiera invertido $100 al mes desde el principio, ya tendría más de $4,000 invertidos, más los rendimientos. Y lo que es más importante, ya tendría el hábito establecido. El problema no era que no tuviera $5,000. El problema era que estaba usando esa condición como excusa para no empezar, y esa excusa le había costado 3 años de crecimiento potencial. No cometas ese error. Empieza con lo que tienes, empieza hoy. El tamaño del primer paso no importa tanto como la decisión de darlo. Quiero hablar ahora sobre algo que me parece profundamente importante y que tiene que ver con la relación entre el trabajo y la riqueza. Hay una creencia muy extendida de que trabajar más duro es la clave para ganar más dinero. Y aunque el trabajo duro es necesario, no es suficiente. He conocido a personas que trabajan increíblemente duro, que se matan trabajando y que apenas llegan a fin de mes. Y he conocido a personas que trabajan de manera inteligente y estratégica y que generan riqueza de manera casi automática. La diferencia no está en la cantidad de trabajo, sino en la dirección del trabajo. Trabajar duro en la dirección equivocada solo te lleva más rápido al lugar equivocado. ¿Qué significa trabajar en la dirección correcta? Significa enfocarte en actividades de alto valor, en las cosas que generan el mayor retorno por tu tiempo e inversión. Significa delegar o eliminar las actividades de bajo valor que consumen tu tiempo sin generar resultados proporcionales. Significa pensar estratégicamente sobre dónde estás invirtiendo tu energía y asegurarte de que esa inversión está alineada con tus metas a largo plazo. Hay un principio en economía llamado la ley de Pareto o la regla del 80-20, que dice que aproximadamente el 20% de tus actividades genera el 80% de tus actividades, genera el 80% de tus resultados. En términos financieros, esto significa que hay unas pocas actividades, decisiones o inversiones que son responsables de la mayor parte de tu progreso financiero. Y hay muchas actividades que consumen tiempo y energía, pero contribuyen poco a tus resultados. El ejercicio más poderoso que puedes hacer es identificar ese 20%. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que, si las hicieras consistentemente, tendrían el mayor impacto en tu situación financiera? Es aumentar tus ingresos, es reducir tus gastos, es invertir de manera más inteligente, es desarrollar una nueva habilidad. Identifica ese 20% y enfócate en él con toda tu energía. Quiero hablar sobre algo que puede parecer contraintuitivo, pero que he observado repetidamente: la generosidad como principio de abundancia. Hay una correlación notable entre las personas más ricas que conozco y su disposición a dar, a compartir, a contribuir. No estoy hablando de dar porque te sientes obligado o porque esperas algo a cambio. Estoy hablando de una mentalidad de abundancia que se expresa naturalmente en la generosidad. Cuando das desde un lugar de abundancia, cuando compartes tu conocimiento, tu tiempo, tus recursos, envías una señal muy poderosa a tu mente subconsciente: tengo suficiente. Y esa sensación de suficiencia, paradójicamente, atrae más abundancia, no de manera mágica, sino a través de mecanismos muy concretos. Las personas a quienes ayudas te recuerdan, te recomiendan, te abren puertas. La reputación de generosidad y valor crea oportunidades que la tacañería nunca podría crear.
Pero más allá de los beneficios prácticos, hay algo en el acto de dar que te libera del miedo a la escasez. Cuando puedes dar sin sentir ansiedad, es porque en algún nivel profundo has superado la mentalidad de escasez. Y esa liberación tiene un valor que va mucho más allá de lo financiero. Ahora quiero abordar algo que muchas personas evitan hablar: los fracasos y los errores financieros. Porque si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida, es que el fracaso no es lo opuesto del éxito. El fracaso es parte del camino hacia el éxito. He cometido errores financieros importantes en mi vida, he tomado decisiones de inversión que resultaron ser malas, he confiado en personas que no merecían esa confianza, he perdido dinero. Y en cada uno de esos momentos tuve que tomar una decisión: dejar que ese fracaso me definiera y me detuviera, o extraer la lección y seguir adelante con más sabiduría. Siempre elegí lo segundo, no porque sea particularmente valiente, sino porque entendí que la alternativa, rendirme, garantizaba el fracaso permanente. Mientras que seguir adelante, aunque fuera con errores, mantenía viva la posibilidad del éxito. Y aquí está algo que quiero que consideres: cada persona exitosa que conoces ha fallado. Probablemente ha fallado muchas veces. La diferencia entre ellos y las personas que no alcanzaron el éxito no es que fallaron menos, sino que se levantaron más, que aprendieron más rápido, que no dejaron que el miedo al fracaso futuro los paralizara después de un fracaso pasado. El miedo al fracaso es quizás el mayor obstáculo para el éxito financiero, porque ese miedo te impide tomar las acciones necesarias para avanzar. Te mantiene en la zona de confort, que es cómoda pero estéril, y mientras estás en la zona de confort, el tiempo pasa, las oportunidades se van y la brecha entre donde estás y donde podrías estar se hace cada vez más grande. Quiero que pienses en algo. ¿Cuál es la peor cosa que podría pasar si intentas algo y fallas? Sé honesto contigo mismo. En la mayoría de los casos la respuesta es perder algo de dinero, tiempo o reputación, cosas recuperables. Pero el miedo hace que esa posibilidad parezca catastrófica cuando en realidad es manejable. Ahora compara eso con lo que pierdes si no intentas nada. Pierdes años, pierdes oportunidades, pierdes la posibilidad de llegar a donde quieres estar. Eso sí es una pérdida real e irrecuperable. No te estoy diciendo que seas imprudente. Te estoy diciendo que calcules el riesgo real, no el riesgo imaginado por el miedo, y que tomes decisiones basadas en esa evaluación honesta. Quiero hablar ahora sobre la importancia de los mentores y del aprendizaje de otros. Una de las formas más rápidas de acelerar tu progreso financiero es aprender de personas que ya han recorrido el camino que tú quieres recorrer. No tienes que reinventar la rueda. No tienes que cometer todos los errores tú mismo. Puedes aprender de los errores y los éxitos de otros. ¿Cómo encuentras mentores? No siempre a través de relaciones personales directas. Los libros son mentores. Los podcasts son mentores. Los cursos son mentores. Las biografías de personas exitosas son mentores. Cada vez que lees sobre cómo alguien construyó su riqueza, qué errores cometió, qué principios siguió, estás recibiendo mentoría. Pero si tienes la oportunidad de tener un mentor personal, alguien que pueda darte retroalimentación específica sobre tu situación particular, eso es invaluable. Y la mejor manera de conseguir un mentor es ofrecer valor primero. No pidas a alguien que te dedique su tiempo sin ofrecer algo a cambio. Estudia su trabajo, aprende de lo que ya ha compartido públicamente y cuando te acerques a ellos demuestra que ya has hecho el trabajo básico y que tienes preguntas específicas y reflexionadas. He sido mentor de muchas personas a lo largo de mi carrera y las que más han avanzado no son necesariamente las más inteligentes o las que tenían más recursos. Son las que llegaron con más humildad, más disposición a aprender y más disciplina para aplicar lo que aprendieron. La humildad intelectual, la capacidad de reconocer que no lo sabes todo y que hay mucho que aprender es una de las cualidades más poderosas que puede tener un estudiante del éxito. El ego es el enemigo del aprendizaje. Cuando crees que ya sabes suficiente, dejas de crecer y cuando dejas de crecer empiezas a retroceder. Quiero hacer una pausa aquí para hablar sobre algo que me parece absolutamente crucial en el mundo actual: la velocidad del cambio. Vivimos en una época en que las habilidades, los mercados y las habilidades cambian más rápido que en ningún otro momento de la historia. Lo que funcionaba hace 20 años puede no funcionar hoy. Los trabajos que eran seguros hace una generación están siendo automatizados. Los modelos de negocio que parecían indestructibles están siendo disrumpidos. En este contexto, la adaptabilidad se convierte en una habilidad financiera fundamental, la capacidad de aprender nuevas habilidades, de pivotar cuando el entorno cambia, de ver las oportunidades en los cambios en lugar de solo las amenazas. Eso es lo que distingue a las personas que prosperan en tiempos de cambio de las que quedan atrás. ¿Cómo desarrollas adaptabilidad?
a través del aprendizaje continuo, a través de exponerte deliberadamente a ideas nuevas, perspectivas diferentes y campos de conocimiento que no son los tuyos, a través de cultivar la curiosidad como un hábito, no solo como una emoción ocasional, y a través de no aferrarte demasiado a una sola identidad profesional o financiera. Si te defines únicamente por tu trabajo actual, cualquier cambio en ese trabajo se convierte en una crisis de identidad. Pero si te defines por tus valores, tus habilidades y tu capacidad de aprender, entonces los cambios externos se convierten en oportunidades de reinvención. Ahora quiero hablar sobre algo que considero uno de los principios más subestimados de la construcción de riqueza: la importancia de la salud. Sé que puede parecer fuera de lugar en una conversación sobre dinero, pero escúchame. Tu capacidad de generar ingresos, de tomar buenas decisiones, de mantener la energía y la disciplina necesarias para construir riqueza, todo eso depende directamente de tu salud física y mental. Una persona enferma, agotada o mentalmente desgastada no puede operar a su máximo potencial, y operar un nivel por debajo de tu potencial tiene un costo financiero enorme. Además, los problemas de salud son una de las principales causas de ruina financiera. Los gastos médicos pueden destruir en meses el ahorro de años. La prevención, el ejercicio, la alimentación adecuada, el sueño suficiente son inversiones en tu activo más importante, tú mismo. Hay una razón por la que las personas más exitosas que conozco casi invariablemente tienen hábitos de salud sólidos. No es coincidencia. Es que entienden que su cuerpo y su mente son los instrumentos con los que crean todo lo demás, y cuidan esos instrumentos con la misma atención con que cuidan sus inversiones. Quiero hablar sobre el poder de la visión a largo plazo. En un mundo que cada vez más recompensa la atención inmediata y el pensamiento a corto plazo, la capacidad de pensar a largo plazo es una ventaja competitiva enorme. Las personas con visión a largo plazo toman decisiones diferentes. Invierten en activos que tardan tiempo en madurar, construyen relaciones que generan valor a lo largo de años. Desarrollan habilidades cuyo retorno no se ve inmediatamente, pero que se compone con el tiempo. Toleran el malestar presente en favor del bienestar futuro. Y aquí está algo que me parece fascinante. La visión a largo plazo no es solo una estrategia financiera, es una forma de vida que genera paz interior. Porque cuando tienes una visión clara de hacia dónde vas, los obstáculos del camino se vuelven más manejables. Los fracasos temporales no te destruyen porque sabes que son parte del proceso. Las distracciones no te desvían porque tienes claridad sobre lo que importa. He trabajado con muchos empresarios a lo largo de mi carrera y los que más me han impresionado no son necesariamente los más brillantes o los más talentosos, son los que tienen la visión más clara y la paciencia más sólida. Los que pueden ver el destino con tanta claridad que no necesitan gratificación inmediata porque saben que lo que están construyendo vale la espera. Quiero hablar sobre algo que creo que es fundamental entender en términos de independencia financiera: la diferencia entre ser rico y ser libre. Muchas personas persiguen la riqueza cuando lo que en realidad quieren es libertad, y aunque la riqueza puede comprar libertad, no siempre lo hace. He conocido personas con mucho dinero que no son libres. Están atrapadas en sus negocios, en sus obligaciones, en sus compromisos, trabajan más horas que cualquier empleado, tienen más responsabilidades que nunca, y aunque tienen dinero, no tienen tiempo ni paz. La libertad financiera real no es solo tener mucho dinero, es tener suficiente dinero generándose de manera suficientemente pasiva como para que puedas elegir cómo pasas tu tiempo. Es la libertad de decir no a lo que no quieres hacer y sí a lo que sí quieres hacer. Es la libertad de trabajar porque lo disfrutas, no porque lo necesitas. Y esa libertad requiere no solo acumular activos, sino también simplificar tu vida, reducir tus necesidades, liberarte de compromisos y obligaciones que no te generan valor, crear espacio en tu vida para lo que realmente importa. Hay una pregunta que me gusta hacer a las personas que quieren alcanzar la independencia financiera. ¿Cuánto es suficiente? No en términos de cuánto quieres tener, sino cuánto necesitas para vivir la vida que quieres vivir. Porque si no tienes claridad sobre eso, puedes pasarte la vida persiguiendo un número que siempre se mueve hacia adelante, siempre un poco más allá de donde estás. Definir suficiente no es rendirse, es ser estratégico. Es saber cuál es tu meta real para poder construir el camino hacia ella de manera eficiente. Quiero hablar ahora sobre algo que me parece esencial para cualquiera que esté en el proteger riqueza: la importancia de proteger lo que has construido. Hay una asimetría fundamental en la construcción de riqueza. Puede tomar décadas construir un patrimonio significativo y solo meses o incluso semanas destruirlo si no tomas las precauciones adecuadas.
¿Cómo proteges lo que has construido? A través de seguros adecuados, tanto de vida, de salud, de propiedad, de responsabilidad, a través de estructuras legales apropiadas para tus activos y negocios, a través de la diversificación que ya mencioné, a través de no poner todos tus huevos en una sola canasta por muy atractiva que esa canasta parezca, y a través de ser cuidadoso con quien confías. Uno de los errores más costosos que cometen las personas que empiezan a acumular riqueza es confiar en las personas equivocadas, en asesores que tienen sus propios intereses en mente, en socios que no comparten sus valores, en inversiones que suenan demasiado bien para ser verdad. La regla general es que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Los rendimientos extraordinarios vienen con riesgos extraordinarios. No existe el almuerzo gratis en las finanzas. Cada promesa de retornos garantizados y altos debe hacerte sonar todas las alarmas. La protección de la riqueza requiere escepticismo saludable, asesoría de calidad y estructuras adecuadas. No es glamurosa ni emocionante, pero es tan importante como la construcción de la riqueza misma. Quiero hablar sobre algo que creo que es una de las revelaciones más importantes que puedo compartir contigo hoy: el papel de la identidad en el éxito financiero. No solo lo que haces, sino quién eres, o más precisamente, quién crees que eres. Hay un principio que he observado repetidamente: las personas actúan de manera consistente con su identidad. Si te ves como alguien que siempre está endeudado, encontrarás formas de volver a endeudarte incluso después de pagar tus deudas. Si te ves como alguien que no es bueno con el dinero, tomarás decisiones que confirmen esa creencia. Si te ves como alguien que nunca tendrá suficiente, encontrarás maneras de sabotear tu propio progreso. Y a la inversa, si te ves como alguien que toma decisiones financieras inteligentes, empezarás a tomar esas decisiones. Si te ves como alguien que está construyendo riqueza gradualmente, tomarás las acciones que construyen riqueza. Si te ves como alguien que merece la prosperidad, dejarás de sabotear tus propios esfuerzos. El cambio de identidad no es una cuestión de afirmaciones vacías frente al espejo. Es un proceso gradual que ocurre a través de pequeñas acciones consistentes que van redefiniendo quién eres. Cada vez que tomas una decisión financiera inteligente, aunque sea pequeña, estás votando por una nueva versión de ti mismo. Cada vez que ahorras en lugar de gastar impulsivamente, estás construyendo una nueva identidad. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre finanzas, estás convirtiéndote en alguien diferente. Y con el tiempo, esas pequeñas acciones acumuladas crean una nueva identidad que hace que las buenas decisiones financieras se vuelvan automáticas, naturales, parte de quién eres en lugar de un esfuerzo constante. Quiero hablar sobre algo que me parece profundamente importante en términos de la relación entre el dinero y la felicidad, porque hay una confusión enorme sobre este tema que lleva a muchas personas a tomar decisiones financieras equivocadas. El dinero no compra la felicidad, eso es verdad, pero la falta de dinero sí puede comprar mucha infelicidad, la ansiedad financiera, la incertidumbre sobre si podrás pagar el alquiler el próximo mes, la sensación de estar atrapado en un trabajo que odias porque no puedes permitirte dejarlo. Esas son formas muy reales de sufrimiento que el dinero puede aliviar. La investigación sobre dinero y felicidad sugiere que hasta cierto nivel de ingresos, más dinero sí contribuye significativamente al bienestar. Más allá de ese nivel, la correlación se debilita. Lo que esto significa en términos prácticos es que alcanzar la seguridad financiera, el punto en que tus necesidades básicas están cubiertas y tienes un colchón para imprevistos, tiene un impacto enorme en tu calidad de vida. Pero perseguir riqueza más allá de ese punto por razones de ego o por el deseo de impresionar a otros probablemente no te hará más feliz. El objetivo, entonces, no debería ser acumular tanto dinero como sea posible. Debería ser alcanzar el nivel de seguridad y libertad que te permita vivir una vida plena y significativa. Y eso es diferente para cada persona. ¿Qué es una vida plena y significativa para ti? No para tus padres, no para tus amigos, no para la sociedad, para ti. Esa es una pregunta que merece tiempo y reflexión honesta, porque la respuesta que obtengas va a determinar qué tipo de metas financieras son realmente relevantes para tu vida. Quiero hablar ahora sobre el concepto de apalancamiento, porque creo que es uno de los principios más poderosos de la construcción de riqueza y uno de los menos comprendidos. El apalancamiento en su esencia es la capacidad de multiplicar tus resultados sin multiplicar proporcionalmente tu esfuerzo. Hay varios tipos de apalancamiento. El apalancamiento financiero es usar deuda para adquirir activos que generan más de lo que cuesta la deuda. El apalancamiento del tiempo es usar el tiempo de otros a través de empleados, socios o sistemas para generar más de lo que podrías generar solo. El apalancamiento del conocimiento es usar lo que has aprendido para crear sistemas, productos o servicios que pueden venderse repetidamente sin requerir tu tiempo en cada venta.
Y el apalancamiento de la red es usar las relaciones y conexiones que has construido para acceder a oportunidades que de otra manera no estarían disponibles. Los verdaderamente ricos entienden y usan el apalancamiento de manera sofisticada. No intercambian su tiempo por dinero de manera lineal. Crean sistemas que generan valor de manera exponencial. Pero el apalancamiento también amplifica los errores. Así como puede multiplicar tus ganancias, puede multiplicar tus pérdidas. Por eso es fundamental entender bien cualquier forma de apalancamiento antes de usarla y usarla con prudencia y conocimiento. Quiero hacer una reflexión sobre algo que creo que es fundamental para todo lo que hemos hablado hoy, la importancia de empezar. No de empezar perfectamente, no de empezar cuando tengas todo resuelto, sino de empezar ahora con lo que tienes desde donde estás. He visto a demasiadas personas pasar años, décadas, esperando el momento perfecto para empezar a construir su libertad financiera. Esperando tener más dinero, más tiempo, más conocimiento, más seguridad. Y mientras esperan, el tiempo pasa. El interés compuesto que podría estar trabajando para ellos, está trabajando contra ellos en forma de deudas que crecen y oportunidades perdidas. No existe el momento perfecto, nunca existirá. Siempre habrá una razón para esperar un poco más. La única forma de romper ese ciclo es tomar la decisión de empezar hoy, aunque sea imperfectamente, aunque sea con pequeños pasos. Hay una frase que me gusta mucho: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y eso es exactamente lo que quiero que sientas al final de esta conversación. No culpa por el tiempo que ha pasado, sino urgencia y determinación para empezar ahora. Porque mira, independientemente de tu edad, de tu situación actual, de los errores que hayas cometido en el pasado, hoy tienes algo invaluable, el resto de tu vida. Y lo que hagas con ese tiempo, las decisiones que tomes a partir de hoy, van a determinar cómo se ve tu vida en 5, 10, 20 años. ¿Quieres que dentro de 10 años te encuentres exactamente en el mismo lugar donde estás hoy o en un lugar radicalmente mejor? Esa pregunta tiene una respuesta obvia. Pero la respuesta obvia requiere acciones no tan obvias. Requiere hacer cosas diferentes a lo que has estado haciendo. Requiere cambiar hábitos, creencias y comportamientos que quizás llevan años o décadas arraigados. Y eso es difícil. No voy a mentirte diciéndote que es fácil. No lo es. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero es posible. Lo he visto con mis propios ojos, en miles de personas de todo el mundo, en todas las circunstancias imaginables. Personas que empezaron con nada y construyeron fortunas. Personas que estaban enterradas en deudas y alcanzaron la libertad financiera. Personas que pensaban que era demasiado tarde y descubrieron que nunca lo es. Lo que todas esas personas tienen en común no es el talento, no es la suerte, no es el punto de partida, es la decisión. La decisión de que su situación financiera podía ser diferente. La decisión de aprender lo necesario para hacerla diferente. Y la decisión de actuar consistentemente día tras día, aunque los resultados no fueran visibles inmediatamente. Esa decisión está disponible para ti ahora mismo, no mañana, ahora. Quiero cerrar con algo que me parece profundamente importante y que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Vuelvo a ese hombre en Phoenix, el que me dijo que el problema de la mayoría de las personas no es que no saben cómo ganar dinero, sino que nunca decidieron que merecían tenerlo. Después de décadas pensando en esa frase, creo que entiendo lo que quería decir. Merecer el dinero no es una cuestión de valor moral. No es que algunas personas sean más dignas que otras de tener prosperidad. Es una cuestión de identidad, de creencia profunda sobre lo que es posible para ti y sobre lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. Cuando decides que mereces la prosperidad, no en el sentido de que te la van a regalar, sino en el sentido de que estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para construirla, algo cambia en ti. Tu relación con el dinero cambia. Tu relación con el trabajo cambia. Tu relación con el tiempo cambia. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar diferente, desde la confianza en lugar del miedo, desde la abundancia en lugar de la escasez, desde la visión a largo plazo en lugar de la gratificación inmediata. Y esos cambios, pequeños al principio, invisibles incluso, se van acumulando, se van compounding igual que el interés en una inversión. Y con el tiempo producen resultados que a veces parecen milagrosos, pero que en realidad son simplemente el resultado lógico y predecible de principios bien aplicados durante el tiempo suficiente. No te estoy prometiendo que si sigues estos principios te harás rico en 6 meses. No te estoy prometiendo que el camino será fácil o que no habrá obstáculos. Lo que sí te prometo, basado en décadas de observación y en mi propia experiencia, es que estos principios funcionan. Que si los aplicas con consistencia y paciencia, tu vida financiera va a ser radicalmente diferente en 5, 10, 20 años, pero tienes que empezar, tienes que dar el primer paso, aunque sea pequeño,
Tienes que decidir que tu situación financiera importa, que tu futuro importa y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para construir la vida que quieres. Y si en algún momento sientes que el camino es demasiado largo, que el progreso es demasiado lento, que las dificultades son demasiado lento, que las dificultades son demasiado grandes, recuerda esto: cada gran fortuna empezó con un primer dólar ahorrado. Cada gran viaje empezó con un primer paso. Tú ya diste ese primer paso hoy al decidir escuchar esto, al decidir invertir este tiempo en aprender. Eso no es poco. Eso es el comienzo de algo que puede cambiar tu vida. No te rindas. No te rindas ante las dificultades del presente. No te rindas ante los fracasos del pasado. No te rindas ante la voz interior que dice que no puedes, que es demasiado tarde, que no eres suficientemente bueno. Esa voz miente. Y la mejor manera de demostrar que miente es actuar, aprender, crecer y construir un día a la vez, un hábito a la vez, una decisión a la vez. Tienes más de lo que crees, eres más de lo que crees, y lo que puedes construir desde aquí, desde este momento, es más de lo que te imaginas. Empieza hoy, el resto de tu vida comienza ahora.